Bien, buenos días. Eh, Disculpen la demora, estaba con problemas de sistema. Hoy día entonces nos toca hablar de desarrollo motor, tema interesantísimo desde el punto de vista de la formación para la vida, eh, en todo lo que es el desarrollo de las personas. Desde la motricidad nace el desarrollo de la inteligencia. Las primeras opciones de comunicación y de entendimiento y relación con el medio, el ser humano lo hace a través de la motricidad, captando colores, texturas, tamaños, diferenciando todo lo que es su alrededor en base a tres categorías de movimiento, que es, estoy un poquito alérgico, disculpen, eh, la manipulación, la locomoción y el equilibrio. Con esas tres categorías el ser humano comienza su vida y su relación y su adaptación con el medio. Y es la forma básica de comunicación. Entonces, en las distintas etapas de desarrollo y crecimiento humano, infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez, van a ir desarrollándose entonces las capacidades de comunicación y entendimiento, razonamiento, crecimiento y desarrollo que al ser humano le permite poder relacionarse y crecer, ¿no es cierto? Entonces, madurar y avanzar en la vida, en todos los sentidos que se puedan dar, en todas las posibilidades. Entonces, el desarrollo humano es fundamental, el desarrollo motor. Es una forma de comunicación, y de asociación y de interrelación, ¿no es cierto?, que nos permite crecer y desarrollando. Crecer no es lo mismo que desarrollarse. Quiero recordar siempre ese término. Crecer es tamaños, ¿no es cierto?, dimensiones, y el desarrollo es maduración, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora algunas cosas como detalles de cada etapa. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Ya, vamos a ver acá. Aló, ya está perfecto. La tecnología. Bueno, dentro de las etapas de crecimiento y desarrollo, habíamos hablado en las clases anteriores sobre las capacidades condicionantes y también las capacidades coordinativas. Las que más nos permiten una relación, todas funcionan en el sentido de crecer y desarrollarse como persona, como ser humano, pero las que más nos ayudan a poder conjugar, como dijéramos, eh, desarrollar en forma específica los aspectos de la adaptación e interrelación del ser humano con el medio, son las capacidades coordinativas, y que se dan en distintas etapas de crecimiento, como habíamos dicho antes, como es la capacidad de orientación y control, la capacidad de orientación y control, la capacidad específica, la capacidad de aprendizaje motriz, ¿eh?, y la capacidad de adaptación. Puede que una persona crezca y alguna de esas tres áreas de las capacidades coordinativas no funcione en forma adecuada, entonces se produce un retardo en el desarrollo de la motricidad y por lo tanto un retardo en el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, del individuo, ¿ya? Y es así que muchas terapias de rehabilitación desde el punto de vista psicológico parten de un desarrollo motriz, de desarrollo de habilidades, ya que van de alguna manera reforzando y mejorando la capacidad de adaptación, por ejemplo, y de entendimiento del medio, ¿ya? Entonces, experiencias que yo por lo menos tuve durante 20 años más o menos, trabajando en colegios con niños con trastorno de aprendizaje, yo podía ver que a través de la educación física, el deporte en general, la actividad física y el desarrollo de habilidades específicas, desde el punto de vista de la motricidad, favorecía mucho la relación y el entendimiento con niños que tenían autismo o que tenían algún síndrome de Down, alguno incluso, u otros, dislexia, qué sé yo, a través de la actividad física orientada con diseño específico de tareas, los niños podían lograr
mejorar entonces en estas tres áreas y en forma específica algunas capacidades coordinativas como por ejemplo el acoplamiento y la combinación de movimientos, la capacidad de disociación y de determinación de tiempo y espacio, la capacidad de equilibrio dinámico, la concentración sobre todo en ese aspecto, la capacidad de orientación, arriba abajo, adelante atrás, izquierda derecha, la capacidad de ritmo, son mucho con ritmo, mucho con los bailes, con la música, se mejoraba mucho estos aspectos. Las deficiencias en todo caso que podían haber y le ayudaban después a relacionar mezclando, por ejemplo, los ritmos con los números. Entonces asumían y relacionaban la música con la matemática, que en el fondo la música es numérico, todo es número en la música. Después también tenían, por ejemplo, la capacidad de determinar y diferenciar colores, tamaños, objetos. Entonces les servía mucho para todo lo que era las situaciones de biología, por ejemplo, artes manuales, artes plásticas, física, el ramo o en los laboratorios de física también se aprovechaba mucho eso, ¿ya? Y la capacidad de transformación en el sentido de desarrollar el crecimiento, la innovación, el aporte de nuevas ideas en base a un conocimiento de base, transformar, ¿no es cierto?, su experiencia en conocimiento o en cosas que ellos podían aportar y así sentirse más seguro y mejorar su autoestima. En todo eso influye el desarrollo motor. Y para eso se dan distintas etapas, ¿no es cierto?, que es el crecimiento, que es la interrelación del organismo con el medio, ¿no es cierto?, la adaptación, la forma en que inteligentemente se adapta y funciona con eficiencia, ¿no es cierto? El desarrollo humano desde el punto de vista del aprendizaje, un ser humano no se desarrolla sino aprende, no actúa por reflejo sin pensar, tiene que ir relacionando, adaptándose para aprender. El ambiente que lo rodea lo ayuda a poder aprender mejor o lo limita dependiendo de las circunstancias y cómo se adapten las metodologías de aprendizaje y desarrollo motor. Y la maduración, ¿no es cierto?, es la forma en que él va pudiendo entender, junto con todo lo anterior, con el aprendizaje, la adaptación, y pudiendo ir un poco más allá de su aprendizaje, provocar una nueva forma en su propia vida, una nueva forma de ser, de entender, de buscar soluciones. Eso diría yo que es como, de cierta forma, crear o innovar en situaciones puntuales. ¿Ya? Todo a través del desarrollo motor. Entonces, en las distintas fases, características de crecimiento, las personas van teniendo, ¿no es cierto?, distintas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a hablar desde la primera etapa, ¿sí?, de los 2 a 4 años, más o menos, viene una etapa de crecimiento, no de desarrollo, no de mucha maduración. ¿Ya? La personita, nosotros como seres humanos, entonces estamos captando y crece, como que almacena muchas experiencias y después las va a ir de alguna manera, ¿no es cierto?, relacionando para obtener una mejor adaptación a las circunstancias. Entonces viene el primer ensanchamiento, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a producir una desproporción entre los tamaños de nuestro cuerpo, el peso, estatura, se tiende a acumular un poquito más de grasa, más rosaditos los cachetitos, dicen por ahí las mamás, ¿no es cierto? Es un ensanchamiento donde toma más fuerza el crecimiento, más que en estatura muchas veces, quizás también en grosor de los huesitos, ¿no es cierto?, el tronco, crecen a veces más los brazos que las piernas o la cabeza más que los brazos. Hay una desproporción en esa etapa, entre los 2 y 4 años. Y les cuesta mucho a los niños relacionar los tiempos, las velocidades, los acoplamientos de movimiento en los juegos. Se produce mucha descoordinación. Por eso es que es muy importante en esa etapa reforzar la conducta motriz
especialmente con juegos incorporando los distintos ritmos, música, mucha música y muchos juegos, especialmente de coordinación con balones de distintos tamaños, colores, texturas, peso, etcétera. Es muy importante en esa edad incentivar ese tipo de riqueza motriz, porque después eso le va a ir ayudando a la relación y adaptación de otras circunstancias y del pensamiento abstracto. ¿Ya? Entre los 5 y 7 años viene un primer estirón, más o menos significativo, ¿no es cierto? Se gasta mucha plata en ropa, zapatos, ¿ah? Y entonces viene la tendencia opuesta, ¿ah? Se produce un poquito más de esbeltez en los niños. No crecen tanto en ser más macicitos, se ponen un poco mañosos para comer porque ya distinguen, tienen sus propias preferencias, ¿no es cierto? Y entonces crecen en estatura, pero no maduración, crecen, no se desarrollan necesariamente tanto como crecen en comparación. Y en esta etapa empiezan ya la enseñanza de algunas habilidades, ¿no es cierto?, que puedan ser llevadas a lo mejor a algunos deportes, ¿ya? Pero especialmente en esta etapa se les debe incentivar a los chicos y a las personitas, ¿no es cierto?, al trabajo en equipo, ¿ya? Porque hay una situación psicológica también que se provoca que los niños creen que el mundo son ellos solos, ¿ya? Y se ponen un poquito, a lo mejor, egoístas, sobre todo si son hijos únicos. Entonces, en esta etapa, mucho el trabajo de equipo, de conjunto y de juegos coordinativos con distintos ritmos, ojalá con música incorporada y con balones, también con balones. Se incentiva mucho en esta etapa como un medio de seguridad el aprendizaje de la natación, ¿ya? Como una situación de supervivencia. Entonces también se incorporan juegos en el agua, ¿ya? Y el cual al mismo tiempo ayuda a desarrollar la condición física desde el punto de vista de la fuerza. El agua opone resistencia, ¿no es cierto? Y decíamos que la fuerza es la capacidad de igualar o vencer una resistencia. El agua también lo ayuda a mejorar de cierta forma el intercambio de oxígeno, porque exige un poco más y entonces mejora la capacidad cardiovascular. Pero todo planteado como juegos. Todavía, aunque haya a lo mejor una detección de ciertas habilidades o de ciertas capacidades que se destacan más en unos que en otros, no es recomendable entrenar a las personas o a sus hijos, a sus sobrinos, no es recomendable el entrenamiento sistemático para el rendimiento en esta edad. Sí, si la palabra entrenamiento la tomamos como formas de clase, la podemos considerar entonces como sí clases y educación del movimiento, pensando en desarrollo de habilidades, ¿ya? Distintos tipos de habilidades, especialmente, como digo, los juegos de conjunto, ¿ya? Juegos de oposición o juegos de colaboración, ¿no es cierto? Pero siempre de conjunto. De oposición me refiero a que hagan juegos de conjunto, un grupo contra otro, y de colaboración lo mismo, ¿no es cierto? Entre varias personas para desarrollar un juego y lograr un objetivo común. Después tenemos en la edad de los 8 a 11 años un segundo ensanchamiento, ¿cierto? Como similar al primero, para allá el tono muscular cambia, ¿ya? Y en esta etapa, por ejemplo, podríamos pensar en iniciar la iniciación deportiva. La iniciación, no el entrenamiento, la iniciación deportiva desde el punto de vista de los juegos todavía colectivos, pero también podrían ser algunas disciplinas individuales, ¿ya? Pero la iniciación, entonces acá podría aparecer, por ejemplo, el tenis de mesa, podría aparecer la natación como disciplina que en el futuro podría ser competitiva, la gimnasia en terreno o en aparato, el atletismo, el fútbol, el básquetbol, voleibol, handball, pero como juegos predeportivos por la iniciación deportiva, ¿ya? Sobre todo porque hay un aumento del tono muscular y la masa un poquito crece y entonces el niño está un poquito más respaldado en esa etapa. Obviamente que tiene que tener una alimentación que esté de acuerdo a la etapa en que está viviendo y entonces es posible buscar una forma de
de orientación hacia un área de la motricidad, ¿eh? Y sin descuidar las categorías, como decía, del equilibrio, locomoción y manipulación. O sea, si vamos a hacer una locomoción, por ejemplo, el término general, enseñarle bien a correr o a trotar o a caminar, ¿no es cierto? Con la técnica correcta, ajustando la postura, revisando siempre la columna, las plantas de los pies, todo lo que involucra la prevención de situaciones que en el futuro pudiesen verse alteradas y causar algún tipo de daño. Entonces todo eso se ve en esta etapa de iniciación a los deportes, por ejemplo. ¿Ya? Y si no es deportista, también igual puede hacer, ¿no es cierto?, un reforzamiento de la motricidad básica. ¿Ya? Después de los 14 hasta los 16 años hay un segundo estirón. De los 14, de los 12 a los 14 son generalmente las damitas, tienen una etapa de maduración y crecimiento un poquito anticipado por su carácter de hormonal, su desarrollo hormonal. Y los varones están entre los 13 y los 16 haciendo este mismo efecto de segundo estirón. Entonces, aumenta la longitud y aumenta la estatura notablemente. Por ejemplo, no sé, pues hay jóvenes que a los 16 años pueden estar midiendo 1,90 m, o más incluso. Y ahí ya como que se estanca y se queda la estatura más o menos definitiva. ¿Ya? Después ya viene un crecimiento más en masa que en estatura. ¿Ya? Se crece en forma más lenta, se crece entre los 16 hasta los 23 años, en estatura un poco más, pero no mucho más, pero sí se crece bastante en más, en tamaño, en robustez. ¿Ya? Que es el tercer ensanchamiento, y más o menos se define la proporcionalidad ya que tiene la persona en cuanto a, por ejemplo, envergadura de brazos, que debiera ser proporcional a la estatura, la misma. Si yo tengo 1 metro, no es el caso mío, si yo tengo 1,83 m que tengo de envergadura, debiera medir 1,83 m también si la proporción fuera ideal, pero yo tengo 1,76 m de estatura. Entonces ahí algo pasó en la etapa de crecimiento y desarrollo por genética o por algún factor externo que me impidió llegar a la estatura. No es el caso de mis hermanos, por ejemplo. Yo tengo una hermana que mide 1,80 m y un hermano que mide casi 1,90 m. No sé, así es la vida, ¿no? Yo salí más de una forma que de otra. Entonces, es importante ver y analizar cada una de las edades y fases características a medida que van creciendo las personas, y si nosotros conocemos esto, nos ayuda, ¿no es cierto?, en esa etapa, crecimiento, adaptación, desarrollo, bien el ambiente tiene que ver con todo lo que lo rodea, el ambiente geográfico, el clima, la alimentación, la vestimenta, todo lo que es ambiente, relaciones de personas, ideas que se van produciendo dentro de ese ambiente, todo para que al final la persona entonces madure. Y eso aplicarlo, ¿no es cierto?, en las distintas edades y fases características del crecimiento y desarrollo humano. Entonces, en cada etapa, de los 0 al 1 año, al primer año de edad, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, lo más elemental, pero hay que incentivarlo, de todas maneras, hay que incentivar a las guaguitas, y la motricidad hay que incentivarla, estimularla, más que incentivarla, porque no hay un razonamiento mucho, pero hay una captación, Los movimientos reflejos, todos los que son movimientos reflejos, por ejemplo, generalmente se llaman la manito a la boca, reflejo de succión, reflejo de aprehensión. Las guaguitas usted le pone la mano o el dedo así y la guaguita va a apretar. Incluso son test que le hacen cuando nacen. Bueno, incentivar todos los reflejos entre el 0 y 1 año, incluso se han hecho estudios de bebés que están en la etapa de estimulación para desarrollar ejercicios en el agua. Han habido algunas escuelas de aprendizaje de ejercicio en el agua de natación como elementos de seguridad, y hay guapitas que entre los 6 meses y el año ya están en el año, están flotando, no se ahogan, flotan, no nadan, no tienen estilo, pero no se ahogan, flotan de espalda, ¿sí? Flotan. Y también saben bloquear la respiración cuando se les sumerge la carita,
debajo del agua, bloquean la respiración, no tragan agua también. Estos son patrones que se van desarrollando como movimientos reflejos, motricidad refleja, y entonces van logrando desarrollar la adaptación y las formas de comunicación y aprendizaje, maduración. Después tenemos los movimientos más rudimentarios y los patrones fundamentales entre el año y los 2 años, que son lo más elemental: correr, dijéramos, correr, saltar, lanzar, por decir una forma general. En realidad, corren no con técnica, las guaguitas se desplazan, ¿cierto? Caminando o corriendo rápido o trotando en la velocidad que puedan dominar, ¿ya? Lanzan y atrapan, lanzan con distancia, lanzan con puntería, etcétera. Lanzar y atrapar, ¿no es cierto? Atajan, como podríamos entender. Empujan, traccionan. Todos estos son movimientos motrices fundamentales, ¿ya? Correr, saltar, lanzar. Saltan hacia adelante, saltan hacia atrás, saltan hacia el lado, saltan hacia arriba, saltan hacia abajo. Son todas condiciones de patrones fundamentales entre el 1 y 2 años, y que tienen que ser incentivados en forma permanente. Por eso es que es muy importante los juegos de los niños y sacarlos un poco del computador, de los juegos con la televisión también, de los juegos que son solamente ocupando los dedos pulgares. Pasamos después de esta etapa a la habilidad motrices básica, ¿no es cierto? Que ya son estas mismas condiciones de correr, saltar, lanzar, pero con cierto rendimiento desde el punto de vista del mejoramiento técnico del movimiento, el gesto técnico del movimiento. Entonces, por aquí también, como hacíamos antes, viene la incorporación o la introducción a la primera experiencia en juegos predeportivos, que son muy motivadores. Y muy importante en esta etapa, aquí con el cursor lo estoy mostrando, ¿no es cierto? Muy importante es el desarrollo del ritmo. Vamos a distinguirlo aquí, ¿eh? El desarrollo del ritmo. Es muy importante el desarrollo del ritmo en esta etapa, porque ayuda a la coordinación e incorporación de todos los gestos técnicos. Si van a hacer algún deporte, la música incorporada a las acciones deportivas está muy relacionada con el rápido aprendizaje y el rápido desarrollo, ya acuérdense, maduración, desarrollo igual maduración, de el entendimiento de la eficiencia de las técnicas, ¿ya? Entonces, muy importante en esta etapa que los niños bailen harto, incorporen toda la música que posible a sus acciones de aprendizaje motriz. Muy importante. Músicas de distintos ritmos, distintos tonos, distintos gustos, para que también ellos además vayan buscando la forma de motivarse más. Pasamos a la etapa de las habilidades motrices específicas, donde aquí ya podría, por ejemplo, un joven o una señorita seleccionar un área de desarrollo motriz, ¿ya? Que puede ser deportes de conjunto, por ejemplo, si está en una iniciación deportiva, o deportes individuales, ¿ya? Y entonces trabajar específicamente en esa área. Si elige el área de los deportes de conjunto, entonces practique no un solo deporte, practique, por ejemplo, básquetbol, fútbol, rugby, voleibol, handball, y que en estas edades vaya pasando, por ejemplo, si tiene 12 meses el año, ¿no es cierto?, cada 4 meses a cambiar de deporte, o cada 3 meses, que lo hacen mucho los colegios británicos. Los colegios británicos tienen ese estilo de educación física y de aprendizaje de los deportes. Van pasando por trimestre distintas actividades, distintos deportes. Algunos colegios combinan 2 deportes individuales y más 2 deportes de conjunto. Uno de los deportes obligatorios yo lo vi en Argentina, por ejemplo, no como deporte en realidad, pero como lo incentivaban de esa forma, pero era más que nada aprendizaje, era natación, obligatorio. Todos los chicos nadaban en esta edad, partían a los 7 a 10 años, natación. Ellos tenían natación, básquetbol,
atletismo y fútbol. También a veces algunos podían reemplazar fútbol por rugby, los varones. Bueno, me tocó ver eso en Argentina. En Brasil también me tocó ver natación, voleibol, atletismo y no me acuerdo el otro eran, pero eran cuatro, también cuatro en el año. Es una gran diferencia con respecto a nuestro país, que tenemos 2 horas de educación física de 45 minutos una vez a la semana. Ellos tienen 6 de reloj y son 3 veces a la semana. Ahí tenemos difícil poder ganar las campeonatos o clasificar al Juego Olímpico a algún deporte si no tenemos buena formación. Bueno, y no solamente por ganar un deporte, sino que porque se desarrolla una cultura muy distinta, una forma de ser y pensar y una actitud muy distinta a través de la actividad física en relación a los países que no lo tienen, los países subdesarrollados, que es el caso nuestro. Después, a los 11 y 13 años, habilidades motrices específicas, ¿no es cierto? Como decía, entonces ya entra ya a estar en un área definida. Y cuando pasamos más de los 14 años, habilidades motrices especializadas. Entonces ahí ya podemos decir ya, este joven o esta señorita, ¿no es cierto? Va a ser un basquetbolista, o va a ser un gimnasta, o va a ser un nadador, o etcétera. Y entonces empieza el proceso de crecimiento y desarrollo y entrenamiento de la especialidad. ¿Ya? Bueno, mucha experiencia yo podría contarles, los PIC y cómo se puede desarrollar esta situación en una forma fantástica realmente, si está bien llevado el proceso. Recientemente, el año 2019, por ejemplo, tuvimos una experiencia con unos chicos del colegio alemán, acá en Viña del Mar, y que tiene una muy buena formación con sus profesores en el colegio, tiene una muy buena línea de desarrollo de la educación física, y llegamos a los 14 años a, a poder cumplir entonces habilidades más especializadas con un sistema de entrenamiento de acuerdo a su edad en un par de niños que lograron figurar a nivel sudamericano en una especialidad atlética, sacando medallas. Entonces, se pueden hacer las cosas, pero tiene que haber una estructura, un desarrollo, una organización, una planificación de objetivos, metas, ¿no es cierto?, que sean reales y para cumplirse y bueno, que en el tiempo, ¿no es cierto?, sean ojalá permanentes, porque para la vida, el desarrollo de esas personitas les va a significar una gran diferencia en su actitud. El deporte al final puede transformarse en una base de carácter, de formación del carácter, ¿ya? Y generalmente un deportista o una persona que practica una actividad física más o menos sistemática, ordenada, tiene una actitud muy distinta, porque constantemente se le está reforzando la conducta para mejorar y la superación personal. Entonces, si eso lo lleva a su vida cotidiana y a su vida futura, hasta llegar a la edad adulta y viejo ya, ¿no es cierto?, su forma de mirar las cosas es muy distinta. Entonces, la educación física, desde las primeras etapas de crecimiento y desarrollo, si es llevada y planteada como un elemento fundamental, tal como lo hace nuestra universidad, que desde que se fundó existe, ¿no es cierto?, la vinculación con el rendimiento académico y la condición física y la actitud, van a tener un nivel de calidad muy alto los profesionales, en este caso, que salen de la universidad, o las personas que practiquen en su vida y asuman estas conductas. Está comprobado, no es que yo lo esté inventando, está comprobado. Así que bueno, hay que buscar las formas y no pensar siempre que va a ser un campeón, sino que va a desarrollar habilidades en las distintas etapas, ¿no es cierto?, por edades, que le van a cimentar una base y una estructura de pensamiento, razonamiento y además, obviamente, de salud compatible con el estilo de vida que pueda, o la exigencia de la vida que pueda tener en su trabajo. Eso es el desarrollo motor. Eso es el desarrollo motor. Y es sumamente importante hablarlo entre todos, en los grupos de amistades, en las familias,
es un tema que normalmente no se trata por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, por falta de interés. En los colegios tampoco se trata mucho, lamentablemente. Nuestra asignatura es una asignatura pobre dentro de los colegios, en general, digamos, y los papás no se interiorizan por lo mismo, la falta de la cultura, porque cuando chicos ellos tampoco fueron, entonces van siguiendo una mala tradición con respecto al desarrollo de la motricidad. Entonces, vuelvo a insistir, nuestra universidad está planteada para formar eh, profesionales y personas integrales, con un 100% en lo posible, ¿no es cierto? Porque trabajamos de 0 a 100, con un 100% de actitud, ¿ya? Y eso está muy favorecido por la práctica de la actividad física. Y por eso que cuando se fundó, con los profesores que llegaron especialmente desde Alemania, donde habían próceres de la gimnasia y del atletismo, especialmente, don Carlos Strutt, don Kurt Schmidt y otros más, llegando a ser la universidad base de las selecciones de gimnasia, selección chilena de gimnasia y atletismo, junto con la escuela naval en esas épocas, estoy hablando de los años 40 y algo, 46, 48, por ahí. Esa tradición ha hecho que la universidad se destaque no solamente en haber logrado logros deportivos, tenido logros deportivos, sino que personas con carácter y una calidad profesional tremendamente alta. Y por eso que el prestigio de la universidad. Entonces, bueno, tenemos que seguir en eso y buscar cada vez ser mejor. ¿Ya? Yo los invito a practicar, a incorporarse en los distintos talleres, a aprender, a incentivar, a motivar a todos, ¿no es cierto?, los que se puedan incorporar a la práctica de la actividad física. Es sumamente importante. Algunos ejercicios de locomotores básicos, ¿eh? Andar, correr, saltar, rodar, voltear, gatear, reptar, trepar, propulsarse, ¿ya? Algunos que también pueden ser equilibrarse, colgarse, balancear, girar, empujar, levantar. Algunos manipulativos, lanzar, recibir, golpear, manejar, botear, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son ejercicios o formas de locomoción o formas de motricidad que nos dan posibilidad de combinar y ir aprendiendo, produciendo una buena adaptación, ¿ya? Y se dan muy marcadamente en ciertas edades, ¿ya? Por ejemplo, a los 3 años, el chicoco, ¿no es cierto?, el joven, va a arrastrarse, va a gatear, camina, corre, salta, se cuelga, se balancea. A los 4 ya hay una pequeña diferencia, se arrastra, gatea, camina, corre, salta, se cuelga, se balancea, roda, es capaz de hacer a lo mejor la voltereta adelante, gira, voltea, lanza, botea la pelota. A los 5 hace más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero lanza y recibe, tiene más equilibrio, tiene mejor equilibrio dinámico, ¿no es cierto? Pasa de un pie a otro sin caerse, y así va logrando consolidación, ¿ya? Para cada actividad motriz hay fases, recuerden, fases, lo que habíamos estado hablando antes. Para cada actividad motriz hay fases, ¿eh? Habilidades, ¿no es cierto? Y edades. ¿Ah? No hay que saltárselas, no hay que apresurarlas tampoco, porque si las apresuramos y las saltamos, vamos a quedar con déficit, ¿ya? Y entonces hay que ser muy, muy cauteloso en que aunque se vea que hay una cierta facilidad, no saltarse la etapa, tener la paciencia para que esa persona, dama o varón, chiquitito, vaya consolidando más que adelantando. ¿Ah? Es un error saltarse las etapas. La escala se sube peldaño a peldaño. No es necesario apresurar los procesos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las categorías de movimiento que se dan en las distintas edades, no hay que saltarse las etapas. Por más habilidad que se vea en el chico o la chiquitita, no hay que adelantar la etapa de crecimiento y desarrollo, porque en muchos aspectos se ha visto que cuando se saltan las etapas, después es como que la mesa queda con una patita más corta, queda cojita,
¿ya? Porque no alcanzó a madurar su etapa de forma natural. No hay que saltarla. Entonces muchos papás dicen, no, es que mi hijo es talentoso, yo quiero que sea Alexis Sánchez y sea profesional. Y tiene 7 años. No, no. Y le regalan una pelota a adultos. Tienen que poner una pelota chiquitita y que juegue. Y si es bueno que sea bueno, y que tenga habilidad, y que tenga coordinación, y que se destaque, pero no saltar la etapa de crecimiento y desarrollo. Eso no es aconsejable. ¿Ya? Saltar, correr, lanzar, patrones básicos de movimiento, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del saltar etapa, en lo que significa la maduración, porque se tiene que consolidar la retención de lo aprendido. Y los niños se distraen muy fácilmente, y hay tanto agente o tantas variables alrededor actualmente, sobre todo con las pantallas, con toda la interacción de los medios, ¿ya? El computador, los celulares, etcétera, que el niño muy fácilmente puede ir perdiendo más que ganando la motricidad. Y es por eso que si nosotros analizamos eh, el nivel de desarrollo de la motricidad en general de las actuales generaciones, vemos tanta obesidad, especialmente en las damitas, ¿ya? Aparte de todo lo que es las variables y las clases de educación física y el incentivo al deporte no es muy grande, son otros los agentes que motivan más para la distracción de los niños. Entonces habría que ver cómo regular esa situación de los medios, de las pantallas y todo. Yo considero que, además que se enferman de la vista, considero que los chicos debieran tener horarios establecidos. Un pensamiento personal. Pero si hubieran con horario establecido y tuvieran más actividades lúdicas y dinámicas de actividad física, digamos, no porque yo sea profesor de educación física, ¿no? Sería muy distinta la relación y la calidad de calidad de vida de nuestro país en general, bueno, del planeta en general. Eso, eso, desarrollo humano, ¿ya? Es importante, por lo tanto, buscar, buscar siempre la adaptación. La adaptación es ser más inteligente, ¿eh? Por ahí alguien dijo que es más inteligente el que es capaz de adaptarse a todas las circunstancias, ¿no es cierto? Buenas o malas, y de esas circunstancias que se están dando, sacar el máximo provecho en beneficio de la calidad de vida. Esa es una persona inteligente, ¿eh? Lo dijo por ahí un gran profesor que yo tuve, muy sabio, lamentablemente ya no está con nosotros, y creo que está en lo correcto. Espero siempre que lleguen y que compartamos. La universidad es de universalidad, ¿eh? No es específico, voy a ser técnico electrónico, químico, constructor, un buen profesional, y la integralidad que hablábamos antes, con la cual se fundó nuestra universidad para el meritorio desvalido, es entregar todas las herramientas a la persona, ¿no es cierto?, para que tenga una calidad de vida y sea feliz, ¿eh? Difícil, pero no imposible. Y hay que jugársela en ese aspecto lo mejor posible, con todas las ganas y con todo el ánimo. Abrazo grande, los espero en la próxima clase. Disculpen el atraso un poco, porque tuve problemas con este computador. Me compré otro, pero no funcionaba ninguno de los dos, no sé por qué pasa. No se incorporaba al sistema. Es la señal, probablemente el BTR no tiene mucho prestigio, que digamos, en eso. Bueno, los espero, cuídense mucho, un abrazo grande, cuiden su familia, cuídense ustedes. Chau, chau.